Buenas noches, familia en Cristo. Los saluda el pastor Héctor de la Primera Iglesia Bautista de Weston. Reciban nuestros saludos una vez más con nuestro grupo de aquí, el grupo hispano que tenemos, y gracias por acompañarnos en esta noche en nuestro estudio bíblico. Oremos para darle comienzo a este estudio. Oremos. Amante Dios, te damos la gloria y la honra y la alabanza, y gracias por un día más, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de poder venir con nuestro pueblo junto, clamando a ti, al Rey de Reyes, Señor de Señores, confiando, Padre, de que eres tú el que nos guía, nos enseña tu palabra. Y, Padre, enséñanos, Padre, permite que podamos nosotros entender tu palabra para poder compartirla con otras personas, mi Dios. Que cada persona bajo, Señor, el sonido de mi voz sea bendecida, reciba palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estar hablando, el título del tema es Un remanente de acuerdo con la elección de la gracia. Un remanente de acuerdo con la elección de la gracia. Y vamos a estar mirando nosotros el capítulo 11 de Romanos, del versículo 1 al 10. Como introducción, quiero solamente recordarles que hubieron personas en la época de Pablo que acusaron al apóstol Pablo de predicar que las promesas de Dios a Israel habían fallado. O sea que todo lo que él estaba enseñando acerca de lo que Israel iba a pasar había fallado completamente. Ellos no entendieron el evangelio de Pablo, que decía que Dios había acabado con los judíos y que él se había vuelto solo a los gentiles. En otras palabras, como que había dicho que ya, como ustedes no me hacen caso, ya yo acabé con ustedes y ahora me vuelvo a los gentiles, a todas aquellas personas que no son judíos, y entonces voy a llevar el mensaje a ellos. Pero esto, sin embargo, no era lo que Pablo o ningún apóstol predicaban. Y vamos a estar viendo eso un poquito. O sea, aunque Dios sí se había vuelto a los gentiles, dándole la oferta de la salvación, por supuesto, lo que Pablo quería probar en Romanos capítulo 9 y capítulo 11, que es lo que estamos viendo hoy, era que Dios no ha acabado con el pueblo de Israel. Y yo quiero que tengamos presente eso, que Dios no ha acabado con el pueblo de Israel. Y para probar este punto, Pablo explica aquí bien claro lo que llamamos la doctrina de la elección individual. Yo quiero que ustedes tengan esa frase pendiente mientras desarrollamos esta clase. La doctrina de la elección individual. Y esto lo hizo para probar que Dios honró y honrará su palabra. Todas las promesas que le dio a Abraham se cumplirá un día. Entonces, todo el argumento que ya hemos visto es que, como lo hemos leído en Romanos 9:6, dijimos que no todos los que son de Israel son israelitas. Una frase que le hemos usado varias veces. En otras palabras, no porque una persona es descendiente de Abraham, ya es un hijo de Dios, ya es un electo, sino que esa persona tiene que poner su fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida para ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, simplemente, Dios no ha terminado con Israel. Y yo quiero que tengamos esto presente mientras estamos desarrollando el tema. Y le digo esto porque existen muchas personas que enseñan esto incorrectamente aún en la iglesia. Porque dicen que la iglesia es el verdadero Israel y que Dios ya terminó con Israel como nación completamente. Que ya ellos no tienen ningún estado especial con Dios y Dios ya le dio la espalda y no tiene nada que ver con ellos. Y eso se está proclamando y enseñando en diferentes lugares. Pero eso no es verdad. La iglesia no es Israel. Israel es Israel y la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. Entonces usted y yo no vamos a poder interpretar la Biblia o las profecías correctamente si esta verdad no la entendemos bien. Y esto es muy importante para poder entender algunas de las profecías del Apocalipsis de los últimos tiempos e inclusive. Todos somos salvos de la misma manera, como hemos hablado siempre, que es por gracia a través de la fe, como dice Efesios 2:8. Que nosotros tenemos que confiar en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Tanto el gentil como el judío, como cualquier persona de cualquier nación, viene a la fe de la misma manera. Todos entramos a través de Jesucristo. Pero es interesante, Lucas 21:24b dice la parte segunda del versículo. Dice que
el tiempo de los gentiles será cumplido. Pongan atención a eso. Dice que el tiempo de los gentiles será cumplido. O sea que el tiempo de los gentiles, recuerden una vez más, los gentiles somos todos aquellos que no somos israelitas. Y dice que ese tiempo va a ser cumplido, que se va a acabar completamente. Y Dios, una vez más, se volverá a la nación de Israel como su enfoque para trabajar en esta tierra. O sea que nosotros aquí podemos ver que Dios todavía tiene planes para Israel. Y este es el punto en Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 11. Una pregunta que debemos hacernos es, o que se hacían mucha gente en esa época, era esta, que si Dios no cumple sus promesas con Israel, entonces nosotros, los cristianos, ¿cómo podemos estar seguros que las promesas que Dios habla se pueden cumplir con nosotros? ¿Verdad? Entonces es algo que la gente se preguntaba. No todas las promesas para Israel han sido cumplidas, pero sí serán cumplidas, y este es el tema del capítulo 11 de Romanos. Entonces vamos a ver nosotros que durante toda la historia de Israel, como ahora, ha habido un remanente. Y este remanente es un remanente fiel, un remanente de hombres y mujeres que no solamente son religiosos, pero que sus corazones le pertenecen al Maestro. Recuérdense de Noé, de Abraham, de Sara, de David, de Esther, de Ruth, Elías, Daniel, tanto los profetas mayores como los profetas menores, los menores. Todos ellos, aunque vivieron en una época muy tremenda, muy fuerte, donde la nación era apóstata, ellos tuvieron una fe real en Dios. Y aún hoy en día hay un remanente judío que son nuestros hermanos en Cristo. Hay un remanente fiel. O sea que aunque ellos tuvieron y vivieron en una época muy fuerte y muy demandante, muy pecadora, gente apartada de Dios, siempre había un remanente fiel. Como hoy en día hay un remanente fiel judío que todavía están esperando a su Mesías. Entonces dijimos que el título de hoy es un remanente de acuerdo con la elección de la gracia. Y el texto va a ser Romanos 11 del 1 al 10. Y no lo voy a leer todo, sino que vamos a ir de una vez leyendo cada versículo y explicando. Entonces, para probar que Dios no ha abandonado su pueblo, Israel, Pablo usa aquí, en esta porción, 3 argumentos, y todos de la doctrina de la elección individual. Una vez más, esto le llamamos la doctrina de la elección individual. Número 1, el mismo Pablo fue un judío salvo. Romanos 11:1 comienza así, dice la palabra. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí Pablo comienza con una pregunta. Al hacer esta pregunta, él va a establecer el escenario completo para este texto que vamos a estar hablando. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y las palabras esa ha desechado quiere decir, es una frase en sí completa, toda la frase completa que usted vea, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde, en ninguna manera. Y esa frase en el griego original es una frase negativa, pero bien fuerte. Es una frase que quiere decir, una frase como decir no, nunca, 1000 veces no, no puede ser así. O sea que él mismo se responde que no es así, en ninguna manera. Pablo revela aquí enfáticamente que Dios no ha terminado con su pueblo Israel. Y tiene pruebas contundentes él, cuando él dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Mira lo que él dice. Okay, se está describiendo quién es él. Aquí Pablo está diciendo, yo soy un judío salvo. Dios me ha aceptado. Y también los puede aceptar a ustedes, a su audiencia, a la gente que él estaba hablando. La puerta no está cerrada para los judíos simplemente porque no estaba abierta para los gentiles. El problema era que el judío no quería que el gentil sea salvo. Y ese es el problema que estaban luchando ellos, que ellos tenían, y peleaban internamente. No querían que los gentiles sean salvos. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Jonás y de Nahum. Jonás, por ejemplo, se molestó cuando Dios salvó a los gentiles en Nínive. Imagínense, Dios quería salvarlos y él se molestó
Porque no, o sea, Dios lo mandó para allá y él no quería ir a donde Dios lo mandó, él fue para otro lado, pero Dios siempre en su misericordia, su amor y en su gracia soberana, Él siempre te va a llamar para que tú vayas y le predicas a las personas aunque no quiera, porque Dios es el que escoge y mueve a las personas. También le pasó a Nahum, cuando Nahum, por ejemplo, él se alegró cuando estas personas fueron destruidos. Él estaba feliz porque ellos fueron destruidos. Los judíos simplemente no podían aceptar un Mesías que aceptara al gentil. Como dice Romanos 3, 29, 30. Esto afirma lo que estamos hablando. Dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Ya sabe que cuando dice circuncisión se refiere al pueblo de Israel. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los de la incircuncisión son los gentiles. O sea que aquí está hablando de que Dios siempre va a justificar a cualquier persona a través de la fe. Y solamente por la fe en Jesucristo es que podemos ser salvos. Pablo está diciendo que Dios no puede haber acabado con los judíos. Él decía, yo soy tan judío como un hombre puede ser. Imagínense, es de la descendencia de Abraham, de la tribu favorecida de Benjamín. Dios me ha aceptado en Cristo. Él no puede haber terminado con Israel. Él estaba claro en lo que él creía, porque él sabía que él era una persona que sí cumplió todas las leyes y era celoso, pero a la vez sabía también que lo estaba haciendo mal, hasta que el Espíritu Santo le dio luz y él pudo aceptar a Cristo como el Señor de su vida, y ahora él quería transferir eso a su gente. Entonces, punto 2, dice que el remanente de la gracia, y vamos a leer aquí del versículo 2 al 6. Leamos versículo Romanos 11, versículos 2 al 6. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El apóstol Pablo es bien claro, y ya hemos visto que él ha repetido varias cosas para que la gente tenga bien presente que nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Entonces, como mencioné antes, siempre ha habido un remanente de judíos creyentes fieles, aún en los tiempos más difíciles de la historia. Todavía, hoy en día, hay ciertas personas que son creyentes judíos que están esperando ese Mesías y son temerosos a Dios. Pablo revela la verdad de estos remanentes creyentes en 3 pasos. Vamos a ver. El primero, un remanente pasado, y vamos a ver cómo usa aquí a Elías. Miren el versículo una vez más, de 2 al 4, para que le pongamos atención a estos versículos. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y vamos a pensar en esos 7,000 hombres, que tienen mucho que ver, hermano. Pablo, al mencionar los remanentes de Dios, nos muestra la doctrina de la soberanía de Dios. Porque Dios no ha desechado a su gente, a quien Él conoció de antemano. Ya sabemos que Dios, a los que Él conoció de antemano, a ellos los escogió para ser hijos de Dios. A esta es su gente que Dios conoció desde antes de la fundación del mundo, como dice Juan 6:37. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene
no le echo fuera. Porque así es. Una vez que una persona viene a los pies de Jesús, a las manos de Jesús, cuando Dios lo capture y está con él, el Señor Jesús mismo no lo va a dejar nunca. ¿Ok? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que estar seguros que nuestra salvación es segura de una vez y para siempre. Nada puede separar a Dios de su remanente pueblo judío. Pablo prueba esto al llevarnos al pasado. Entonces vamos a ver la historia de Elías. Solamente voy a leer, no es que le voy a leer, sino que le voy a mencionar que en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 10 al 18, lo pueden anotar para que después lo lean completo. Elías, vemos que ahí él sirvió a Dios en una época muy mala, una época terrible. Vemos que el malvado rey Acab y la rebelde Jezabel reinaban sobre Israel en esa época. Jezabel se encargaba de seducir a la gente de Dios para que adoraran a Baal. Y ella logró que muchas personas del pueblo de Israel adoraran a Baal. Imagínense, hermano, tenía fuerza. Hay mujeres así que tienen fuerza y a veces los hombres podemos caer si no tenemos cuidado con o cómo vienen ellas con sus trampas. En el versículo 4 donde dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Quiere decir que los he guardado. Miren ustedes, 7,000 hombres. Dios los ha guardado. Dios guardó 7,000 hombres para que no doblen rodilla ante Baal. La Biblia nos dice en el Apocalipsis que durante la gran tribulación habrán 144,000 judíos sellados en su frente. Y eso lo pueden encontrar en dos lugares en el Apocalipsis. Capítulo 7, que después lo pueden leer, y también en el capítulo 14 de Apocalipsis. Que es importante, yo les dije, entender todas estas porciones bíblicas para cuando ustedes estudien la escatología, los tiempos finales. Todo esto tiene que ver. Entonces, dice que en la gran tribulación habrá 144,000 judíos que sus frentes van a ser selladas. 12,000 de cada tribu, dice el capítulo 7 de Apocalipsis y también el 14. ¿Y qué quiere decir esto? Que las 12 tribus de este planeta, Dios sabe quiénes son, porque están esparcidas. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos dónde están, porque sabemos que hay judíos por todas partes del mundo. Pero el Dios soberano, que Él conoce a cada persona y que conoce cuántos pelos tiene, que conoce todo tu ser, que te conoce a ti, conoce a su gente, a los que Él llama, Él en un momento determinado, al final de los tiempos, va a llamar de estos 144,000, los va a poner en diferente posición. 12,000 de cada tribu. Nadie sabe dónde están hoy en día, pero Dios sí sabe. Entonces, aquí hay una pequeña aplicación para nosotros los cristianos. Que nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, lleno de maldad. Y parece que muy poco la cristiandad está causando efecto. Y a veces vemos que hay pocas iglesias predicando la verdad. Porque hay muchas iglesias predicando, pero no la verdad. Pero aún en esta época seductiva y corrupta, Dios tiene un remanente de hombres y mujeres que no se han doblado a ningún ídolo. Y que son fieles. Hermanos y hermanas, yo le pido y oro al Señor para que usted y yo seamos uno de esos. Que usted y yo seamos fieles a Dios, que le sirvamos a Dios, que no veamos ídolos, que no hagamos ídolos tampoco de ninguna cosa y ni que lo adoremos, sino que adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. B, hay un remanente presente. Veamos el versículo 5 y 6. Dice así, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y sí, parece un trabalengua esto, pero simplemente que cuando somos salvos por gracia, no puede ser por obras. Es lo único que el apóstol Pablo nos sigue recalcando continuamente. Pero mira lo que dice ahí, comienza la parte de ese versículo donde dice que en este tiempo ha quedado un remanente. Sé que siempre hay un tiempo y hay un remanente. Y dice que ha escogido por gracia. Y esta palabra escogido me gusta
porque en el original tiene un sentido como que Dios, ya le hemos estado hablando varias veces, que Dios te eligió, Dios te capturó y Dios fue el que te buscó. No fuiste tú ni yo. O sea, no es porque usted ahora está escuchando aquí, me está escuchando predicar o enseñar la palabra, es que es porque usted quiere. Es que Dios pone el querer como el hacer. Es que Dios pone esas ganas de usted escuchar, aprender, saber de la palabra, porque Dios lo quiere escoger, Dios lo quiere llamar para Él. Y así es, Dios es el que nos escoge. Entonces, Él es lo primero que hace. Uno, somos escogidos por gracia. Dos, Dios nos escoge de acuerdo con su gracia. Y cuando habla esto, de acuerdo con su gracia, quiere decir que Él nos da ese regalo inmerecido. El regalo inmerecido de conocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Dios es un Dios tan bueno y tan grande que nos escoge y por su gracia merecida nos da un regalo grandísimo. Y tres, la elección de Dios no es de acuerdo con las obras. Y eso es lo que estaba hablando, el versículo 6. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y usted va a ver eso, que él siempre, el apóstol Pablo nos está hablando de eso continuamente. Porque mucha gente todavía piensa que tiene que hacer muchas cosas para venir a los pies de Jesús. Y no hay nada que tú puedas hacer. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él, someterte a Él, reconocer que eres pecador y venir y darle tu vida a Él completa. Entonces la gracia y las obras nunca pueden existir juntas cuando se trata de la salvación. Cuando le agregamos un poquito de obras a esa mezcla, entonces la gracia desaparece. Lo que Dios quiso regalarte desaparece porque ahora viene el yo, lo que yo puedo hacer, todo lo que yo trato de hacer para alcanzar la salvación de mi alma. Y no es así. C, el remanente futuro. Ya he mencionado que la Biblia revela en Apocalipsis 7, del versículo 3 al 8, que durante la tribulación, y después lo pueden leer, Dios va a sellar 144,000 judíos en la frente para protegerlos del anticristo cuando estén predicando el evangelio de Jesucristo. Ese es el Dios que tenemos, que Él nos protege, hermanos. Usted tiene que saber y yo que Dios nos protege. No importa por qué circunstancia, por qué problema, por qué virus estemos pasando. Dios nos protege. Dios protege a sus hijos. A Dios no se le escapa nada. No se le escapa ninguna persona que Él escoge. Y eso fue lo que Él hizo que va a hacer en ese momento. Que va a pasar, van a haber millones de judíos salvos a raíz de esta predicación. Pablo profetiza después en este texto, y lo vemos esto en Romanos 11, 26a. Y luego, todo Israel será salvo. Otra frase más que quiero que tengan en cuidado. Y luego, todo Israel será salvo. Entonces, ¿cómo puede la gente negar que Dios no ha terminado con Israel en luz a esta evidencia? Llegará el día que los judíos finalmente podrán ver a Jesús por lo que Él es, el Mesías que siempre esperaban, y se volverán completamente a Él. Y ahí sí que van a decir, gloria a Dios. Ahí sí que van a ser unos más parte de los aleluyas como nosotros. Hoy nosotros gritamos porque estamos contentos y sabemos que tenemos vida eterna. Muchos de los judíos están esperando ese momento, pero les llegará ese momento. Entonces, de la misma manera que Pablo tuvo su experiencia en Damasco, su conversión será dramática. A través de la predicación de estos 144,000 judíos evangelistas, escucharán a Jesús, lo verán y le harán el Señor de sus vidas. Qué maravilloso, hermano. Yo también estoy esperando, bueno, yo posiblemente no esté ahí, porque cuando esto suceda, ya pasó el arrebatamiento. Ya quizás estamos fuera de aquí las personas que estamos en Cristo, porque esto va a suceder en los tiempos finales. Por eso le dije que es bueno que sepamos qué está sucediendo. Esto va a suceder ya al final de los tiempos. Ya cuando posiblemente, según el entendimiento que tengo de las Escrituras, cuando ya nosotros los cristianos estamos fuera y ahora se quedan los judíos predicando el Evangelio, esos 144,000, y que Dios lo va a proteger, va a estar con ellos. Entonces, una aplicación aquí para nosotros, los cristianos, que Dios mostrará las mismas promesas que le da a Israel a su iglesia, de preservarnos, de cuidarnos, hasta el final, mis hermanos. Usted puede vivir y darle gloria a Dios y decir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él lo va a guardar, lo va a preservar, y Dios, mis hermanos, Él está siempre con usted, a su lado. Número 3, la elección es individual. Veamos los últimos versículos del 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado.
y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Se lo voy a explicar. Es simple, no es complicado esto. El remanente. Aquí vamos a ver la prueba de Pablo que Dios no ha terminado con Israel. Lo primero, o lo que yo le mencioné al comienzo, que tengamos presente esta frase de la elección individual, porque la elección es individual. ¿Okay? Dios escogió al pueblo judío, sí, pero dentro de ese pueblo judío, individualmente cada uno tenía que darle su corazón a Cristo, individualmente. Entonces Dios nunca dijo que todos los descendientes de Abraham iban a ser salvos. Solo aquellos que como Abraham le creyeron a Dios y su fe le fue contada por justicia. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, las promesas de Dios que le da a Abraham es para su simiente, para su gente, para aquella persona individualmente que le da su vida a Jesús. Muchos judíos no entendieron esta promesa. Pensaron que era para todos los judíos. Y por eso que hubo mucha confusión. Por eso ellos pensaban que eran salvos, que pensaban que esta promesa de Abraham era para todos, porque eran israelitas, descendientes de Abraham, ya inmediatamente eran salvos, pero no era así. Por ejemplo, miren lo que la Biblia dice de Simeón, en Lucas 2:25. Dice así, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón fue uno de los escogidos de Dios. Él lo sabía, pero esa frase que ustedes ven ahí que dice, la consolación de Israel, lo que se refiere es que él estaba esperando al Mesías. Él desde ya hay muchos judíos fieles, remanentes fieles, desde ya antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ya ellos estaban esperando por su Mesías. Eso de la consolación de Israel es el mismo Jesús. Ese es un título mesiánico. Entonces todos los que conocen a Dios verdaderamente escuchen su voz y le son obedientes. Y eso es lo que va a pasar, hermano. No importa que sean judíos o que sean del Caribe o que sean gentiles de cualquier lugar, de la China, de donde sea. Todos los que escuchan su voz son obedientes a Dios y a su palabra. Mira lo que dice Juan 10:27 al 30 para corroborar esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Podemos confiar de que cuando estamos en Cristo, estamos bendecidos y somos salvos. Y que nadie nos puede sacar de ahí. Gloria a Dios. Y podemos escuchar su voz. Ve, el resto, entonces veamos del 7 al 10. Dice así. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, el tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Entonces aquí vamos a ver algo. Hay una pregunta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y así es. Lo que buscaba Israel, lo que pensaban que ellos tenían su salvación, ellos nunca la alcanzaron. Pero los escogidos sí. Y miren aquí cómo el apóstol Pablo, tremendo maestro, que usa una de lo que nosotros cuando estudiamos la hermenéutica bíblica,
que tiene que ver con la interpretación de la Biblia, habla acerca de la importancia de cómo nosotros usar versículos bíblicos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Porque de aquí usa Deuteronomio capítulo 29, versículo 4 y Isaías 29, 10. Y para probar lo que estamos aquí, esos versículos que acabamos de leer, del 7 al 10, es exactamente lo que él está haciendo, usando Deuteronomio 29.4 y Isaías 29.10. Primero vemos ahí la palabra endureció. Este es un verbo pasivo y quiere decir esto, que es algo que Dios le hizo a Israel. En el capítulo 9 hemos visto que el hombre es quien endurece su corazón. Ya lo estudiamos eso, que cuando el hombre está en pecado y sigue en pecado y a veces está en pecado, y lo hace porque su corazón está duro y no quiere hacerle caso a Dios. Él quiere seguir en su pecado. Pero aquí, cuando habla de esta palabra endureción, aquí Dios es el que endurece el corazón del hombre. Hermano, es peligroso cuando llegamos a ese momento. Porque si una cosa es que tú endurezcas tu corazón y que Dios te dé luz, te arrepientas y digas, no, Señor, ahora yo quiero seguir y hacer tus planes y tu voluntad. Pero cuando Dios que ve que sigues en el pecado y no perdonas, y sigues en el pecado, y sigues en la marihuana, y sigues en el alcohol, y sigues en cualquier adicción, y Dios sigue y sigue y está tocando tu puerta y está tocando tu puerta, llega un momento donde Dios mismo endurece tu corazón. Y eso es duro, eso es muy duro. Mira lo que dicen. Entonces, A los endurece. B, mira lo que dice el versículo 8a. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Y esto de estupor quiere decir que le dio un espíritu de confusión. Los hizo letargos. Ellos estaban indiferentes a la verdad del Evangelio. Ya no podían verlo, ya no podían escucharlo, aunque quisieran. Ya, ese espíritu de estupor, eso es lo que fue. Confusión total, ya no podían ver el Evangelio. C, ojos con que no ven y oídos con que no oigan. Y aunque traten y usted le enseña la palabra y le abra las escrituras a esta persona, no pueden ni ver ni oír la verdad del Evangelio. Ya no, porque el corazón cuando Dios lo endurece y lo endurece para siempre. ¿Qué diferencia hay entre los escogidos y los no escogidos? El que es escogido escucha la voz de Dios. El que no es escogido, cuando Dios endurece ese corazón, aunque querramos, hermanos. Por eso tenemos que orar por nuestra gente, nuestra familia, seguir orando para que se salven y pedirle clemencia a Dios. Padre, salva, toca el corazón de mi familiar, esta persona, amigo, que yo lo quiero, mi esposa, mi esposo, mis hijos que no te conocen, mi Dios, ablanda su corazón para que pueda entrar en el Evangelio de Jesús. Y segundo, él usa al rey David en el Salmo 69, 22 y 23, que también lo pueden leer después. Siempre le doy las citas para aquellos que anotan. David ahí profetizó de aquellos que no eran creyentes remanentes de Israel. Miren el versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Cuando dice vuelto, se refiere a un lugar de comunión, de provisión, de seguridad, donde están en verdad ya como envueltos en un lugar ahí seguro. Entonces su convite se refiere a una trampa, pero esto es una trampa que donde en otras palabras es como una tentación donde puede caer. No solamente es una trampa, sí, claro, sabemos lo que es una trampa, pero es una tentación que es presentada donde pueden caer. Y también habla de una red. Y esta red, donde dice trampa, esa palabra trampa, que es caer, y no solamente caer, sino que caer y ser muerto, ir a la destrucción. O sea que uno es envuelto, es guardado, es engañado de una manera que se te presenta una trampa, pero esta trampa te lleva a la destrucción, te lleva a la muerte. Y te dice en red, es algo que sucede cuando, esto es como un escándalo, algo que ofende o algo que causa descontento. O sea que aún, sí, llega un momento donde eso causa descontento por algo que usted hizo. Y finalmente dice ahí en retribución, un pago por algo hecho, o sea, una venganza. En otras palabras, lo que está diciendo es que va a recibir su recompensa esta gente. ¿Por qué? Van a caer en su mismo convite, en su misma trampa, en esa trampa que lo está llevando a la destrucción. Van a caer y ahí se van a quedar para siempre. ¿Por qué? Porque no escucharon,
no escucharon, estaban sordos porque Dios había endurecido sus corazones y para siempre. Entonces miren el versículo 10 lo que dice. Ve, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Wow. O sea que ya aquí estamos viendo que ya no pueden ver porque Dios había oscurecido sus ojos. Y y agobiales la espalda para siempre. Esto quiere decirse que hay una carga que los echa bien de abajo, los pone por debajo, o sea que los pone con la cara abajo, con la cabeza abajo y que sabe que ya como judíos fueron agachados con una fuerte carga, por todo les sucedió por simplemente rechazar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El punto es que nosotros predicamos el Evangelio, pero hay personas que no van a escuchar, desafortunadamente. Entonces, termino diciendo que la mayor trágica para una persona que muere sin Cristo, hermano, yo oro para que usted no sea ninguna de esas. Que usted no sea una persona que muere sin Cristo. Que usted sea una persona que sí que está con Cristo. Una persona que quiere agradar a Dios, que quiere la salvación. Que llámenos. Llámenos, pide pastor, amigo, hermano, oren por mí. Yo quiero entender esto de la salvación. El apóstol Pablo estaba enseñando toda esta epístola de Romanos, le dije, para que la gente entendiera bien la salvación. Y entonces yo no quisiera que nadie, bajo la voz mía, que está escuchando este mensaje, que se vaya aún esta noche, donde usted está, o ahí mismo. Puede decir, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y yo no quiero ser de esa gente dura, de corazón duro. Yo quiero ser de esa gente de corazón blando. Cambia mi corazón, transfórmame. Señor, heme aquí. Perdóname mis pecados y yo pongo mi total confianza en ti como el Señor y Salvador de mi vida. Pero para los creyentes, déjeme darle una última nota. Deje que la luz del Evangelio alumbre su vida espiritual. Y predique, hermanos. Motive a personas a que vengan, que escuchen, que estudien la palabra de Dios. Invítelo a su hogar. Invítelo a que esté con nosotros en el estudio bíblico o quizás usted mismo llámelo. Y predíquele, hermano. Predíquele ese Evangelio que la puede cambiar, puede transformar. ¿Cuántas personas necesitan de usted? ¿Cuántas personas necesitan creyentes que ya conocen esta verdad? Y sabes que a veces nos dormimos. Y le digo porque eso me ha pasado a mí por mucho tiempo. Pero ha llegado un momento donde nosotros, hoy más que nunca, tenemos que predicar este Evangelio. Dios le ha dado dones y talentos a cada uno de ustedes que están con nosotros. Y esos dones y talentos son para que usted los use para su gloria y su honra. Así que los animo para que me acompañen en esta trayectoria de predicar a Cristo con los talentos y con todo lo que Dios nos ha dado. Que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Los amamos, lo queremos en Cristo y lo esperamos el domingo que tenemos ya un servicio con el grupo en vivo. Vamos a estar tocando este domingo, así que todas las personas nos pueden ver por YouTube. Cualquier pregunta, cualquier petición, nos pueden escribir a mi email y estamos aquí para servirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén, hermanos.